¿Qué harías si nacieras en un lugar donde nadie esperaba que llegaras lejos? ¿Qué harías si crecieras viendo a tus padres luchar cada día para pagar las cuentas? ¿Qué harías si desde pequeño te enseñaran, directa o indirectamente, que la vida tiene límites y que algunas personas simplemente nacen para sobrevivir? La mayoría acepta esa realidad. La mayoría se adapta a ella. La mayoría deja de soñar. Pero algunas personas hacen algo diferente. Algunas personas deciden que su historia no será definida por sus circunstancias. Y la historia de hoy es precisamente sobre una de esas personas. Un hombre que creció en viviendas públicas de Brooklyn. Un hombre cuya familia apenas podía llegar a fin de mes. Un hombre que observó el sufrimiento económico desde la primera fila. Y que años después construiría una de las marcas más reconocidas del planeta. Starbucks. Pero esta no es una historia sobre café. No es una historia sobre negocios. No es una historia sobre dinero. Es una historia sobre visión. Sobre perseverancia. Sobre creer en algo que nadie más puede ver. Y quizás, mientras escuchas esta historia, descubras que los obstáculos que hoy enfrentas no son señales para detenerte. Tal vez sean señales para comenzar. Porque la vida de Howard Schultz demuestra algo extraordinario. Tu origen puede explicar tu pasado, pero jamás determinar tu futuro. Howard Schultz nació en Brooklyn, Nueva York. Su familia vivía en viviendas subsidiadas por el gobierno. Un pequeño apartamento. Pocos recursos. Muchos problemas. Su padre trabajaba en empleos mal remunerados. No tenía estabilidad. No tenía beneficios. No tenía seguridad financiera. Y un día ocurrió algo que marcaría a Howard para siempre. Su padre sufrió una lesión trabajando. Quedó incapacitado temporalmente. Y de un momento a otro la familia quedó prácticamente sin ingresos. No existía red de seguridad. No existía protección. No existía ayuda. Howard observó el estrés. Observó la preocupación. Observó la impotencia. Y en silencio hizo una promesa. Algún día construiría una vida diferente. Algún día tendría el poder de cambiar las cosas. Muchas personas experimentan dolor. Pero pocas transforman ese dolor en combustible. Howard sí lo hizo. Y sin saberlo, la semilla de Starbucks estaba siendo plantada años antes de que existiera Starbucks. Cuando eres joven y creces rodeado de limitaciones, existen dos caminos. Puedes creer que tus circunstancias son tu destino. O puedes decidir que son solamente el punto de partida. Howard eligió la segunda opción. Comenzó a destacar en deportes. Especialmente en fútbol americano. Y gracias a ello obtuvo una oportunidad que parecía imposible. Entrar a la universidad. Fue el primer miembro de su familia en lograrlo. Imagínate ese momento. Nadie antes lo había conseguido. Nadie le mostró el camino. Tuvo que construirlo él mismo. Y aquí encontramos una lección poderosa. Los pioneros siempre caminan solos al principio. Porque están entrando en territorios donde nadie de su entorno ha estado antes. Después de graduarse comenzó a trabajar en ventas. No era glamoroso. No era emocionante. Pero aprendió algo esencial. Aprendió a entender a las personas. Aprendió a escuchar. Aprendió a vender. Aprendió a comunicar. La mayoría de las personas subestima las experiencias pequeñas. Creen que están perdiendo el tiempo. Pero muchas veces la vida está entrenándote para algo mucho más grande. Todo lo que Howard aprendía estaba preparándolo para el futuro. Aunque todavía no podía verlo. Un día escuchó sobre una pequeña empresa en Seattle. Vendían granos de café. Nada extraordinario. Nada famoso. Nada espectacular. La empresa se llamaba Starbucks. En ese momento tenía apenas unas pocas tiendas. Pero Howard vio algo que nadie más veía. Vio potencial. Vio posibilidad. Vio futuro. Y aquí aparece una característica común en todas las personas extraordinarias. Ven lo invisible. Detectan oportunidades donde otros solamente ven lo ordinario.
Howard quedó fascinado y decidió unirse a la empresa, sin imaginar que estaba dando el paso más importante de toda su vida. Poco tiempo después viajó a Italia. Y allí ocurrió algo mágico. Entró a las cafeterías italianas. Observó a las personas. Observó cómo se reunían, cómo compartían, cómo conversaban, cómo creaban comunidad. Y tuvo una revelación. El café no era el producto. La experiencia era el producto. La conexión humana era el producto. El sentimiento de pertenencia era el producto. Howard comprendió algo que transformaría Starbucks para siempre. Las personas no compran cosas. Compran emociones. Compran experiencias. Compran significado. Cuando regresó compartió su visión. Y fue rechazado. Le dijeron que no funcionaría. Le dijeron que era demasiado arriesgado. Le dijeron que los estadounidenses no querían cafeterías al estilo italiano. Le dijeron que estaba equivocado. Pero la historia demuestra algo fascinante. Cada gran innovación fue ridiculizada al principio. Porque las personas juzgan el futuro usando referencias del pasado. Howard decidió seguir adelante. Incluso cuando nadie más creía. Y esa decisión cambió su destino. Fundó su propia empresa. Buscó inversionistas. Recibió rechazo tras rechazo. Una y otra vez. Pero continuó. Porque había aprendido una verdad fundamental. La persistencia suele ser más importante que el talento. Más importante que la inteligencia. Más importante que los contactos. La mayoría abandona demasiado pronto. Howard no abandonó. Y finalmente encontró a quienes compartían su visión. Años después logró adquirir Starbucks. Y comenzó la expansión. Tienda tras tienda. Ciudad tras ciudad. País tras país. Lo que empezó como una pequeña idea se transformó en un fenómeno mundial. Millones de personas comenzaron a vivir la experiencia Starbucks. No por el café, sino por cómo se sentían. Y eso es exactamente lo que hacen las grandes marcas. Transforman emociones en experiencias. Lo más inspirador de esta historia no es la riqueza. No son los miles de millones. No son las tiendas. No es la fama. Es que Howard nunca olvidó de dónde venía. Recordó el sufrimiento de su padre. Recordó la inseguridad económica. Y decidió crear una empresa diferente. Una empresa que tratara mejor a sus empleados. Una empresa que ofreciera beneficios incluso a trabajadores de tiempo parcial. Transformó su dolor en propósito. Y esa es una de las mayores lecciones de la vida. Tus heridas pueden convertirse en tu misión. Tal vez hoy sientas que tu situación actual te limita. Tal vez creas que naciste en el lugar equivocado. Que no tienes suficientes recursos. Que comenzaste demasiado tarde. Howard Schultz también podría haber pensado eso. Pero eligió otra historia. Eligió creer que su futuro podía ser más grande que su pasado. Y gracias a esa decisión construyó algo que impactó al mundo entero. Recuerda esto. No importa dónde naciste. No importa cuánto dinero tienes hoy. No importa cuántas veces te hayan dicho que no. La pregunta que cambiará tu vida es otra. ¿Eres capaz de seguir creyendo en tu visión cuando nadie más la ve? Porque todas las grandes transformaciones comienzan exactamente así. Con una idea. Con una decisión. Y con una persona que se niega a renunciar. Quizás esa persona seas tú. Y recuerda, las circunstancias no definen tu destino, tus decisiones sí. Si esta historia te inspiró y quieres seguir aprendiendo sobre mentalidad, abundancia, crecimiento personal y las historias de personas que transformaron su vida desde cero, suscríbete ahora a La Fábrica Invisible. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos y déjame un comentario contándome cuál fue la lección más valiosa que te llevas de esta historia. Nos vemos en el próximo video.